Buenas tardes. A continuación vamos a exponer sobre la cátedra de Contabilidad Agropecuaria el proceso de contable de algunas de las ramas productivas del Estado o de Venezuela en este caso. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Oscar Jaimes, Rosaida Porras, Yusbet Martínez, Génesis Mora y Edison Escuraína. Comenzaré explicando sobre la caficultura o lo que es el cultivo del café y su contabilización. La caficultura es una de las actividades agrícolas que tuvo bastante relevancia en el estado Táchira, por eso pasaré a explicar el tratamiento contable de tal actividad desde la siembra del cafeto hasta la venta del grano seco. Para esto existen dos modelos aplicables, el del costo o el del valor razonable. La cuestión en este asunto es el tratamiento de las ganancias del agricultor, que debe reflejarse en el periodo en el cual los activos biológicos han de transformarse positivamente, mediante el crecimiento, el engorde y el desarrollo de los cultivos. En el caso del café es importante tener en cuenta que se trata de un cultivo de largo plazo que puede mantenerse productivo por múltiples periodos, dependiendo de la variedad del café, la calidad del terreno, el clima, entre otros aspectos. El estándar para pequeñas y medianas industrias es claro en requerir que las entidades dedicadas a actividades agrícolas midan sus activos biológicos al valor razonable menos los costos de venta, siempre que este valor razonable se pueda medir fácilmente y con fiabilidad en el contexto de un mercado activo. Los cultivos del café suelen negociarse en las zonas cafeteras, teniendo en cuenta la variedad del café, la antigüedad de la plantación, si está libre de plagas y en muchos casos la ubicación geográfica, pues en algunas zonas la comercialización del fruto es más fácil que en otras. En todo caso, es factible determinar en cualquier momento el valor de un cultivo de café con referencia a las transacciones recientes, por lo cual la mayoría de las entidades deberían optar por la medición de sus cultivos al valor razonable. Sin embargo, el valor razonable solo se puede aplicar a partir del momento en el cual el cultivo es comercializable, para poder tener un punto de comparación. Si el cultivo se encuentra en etapas previas, lo mejor es medirlo por su costo. En cuanto a la unidad de cuenta, en este tipo de negocios es común que se agrupen los datos por hectáreas, plazas o suertes, o simplemente que se tomen en cuenta las plantas de café como una unidad denominada cafetal. Esto sucede debido a que no es necesario ni práctico contabilizar el costo de cada planta de café. En su lugar se recomienda agrupar en unidades de cuentas más grandes, dependiendo de la operación de la entidad y de la forma como se pretenda presentar la información para tomar las decisiones. En cuanto al cultivo en desarrollo, cuando las plantas del café son trasplantadas al terreno, continúan su crecimiento hasta empezar la etapa productiva, y la entidad decidirá si tratará estas plantaciones por el modelo del costo o si las comenzará a medir por el valor razonable. Esta decisión depende del consejo o sencillo. Esta decisión depende de lo complejo o de lo sencillo que resulte medir el valor razonable de manera fiable, sin costo o esfuerzo desproporcionado. Si la entidad aplica el estándar pleno, este tipo de plantas productoras pueden medirse como propiedades, planta y equipo, y la entidad deberá elegir el modelo de medición, ya sea el del costo o el del valor razonable. Cuando hablamos del cultivo en la etapa productiva, puede presentarse dos opciones aplicables: llevar a cabo el modelo del costo o el modelo del valor razonable. Si la entidad ha optado por un modelo de costo, depreciación, deterioro, debe estimarse una vida útil y un valor residual para el cultivo, que debería ser cero. Este tratamiento es muy similar al de las propiedades, plantas y equipos medidas al costo. Además, los costos incurridos para el tratamiento del cultivo, tales como mano de obras e insumos, pueden cargarse como costo de la cosecha. Si la entidad ha optado por medir el cultivo por el valor razonable, lo que debe hacer es ajustar el valor de los libros, el valor en libros del cultivo al cierre de cada año, reconociendo los efectos de esta medición como una ganancia o pérdida en el estado de resultados. Los costos de mantenimiento de cultivo se pueden cargar como mayor valor del cultivo o se pueden llevar a resultados. En ambos casos, el efecto sobre las ganancias será el mismo. En cuanto al reconocimiento de las cosechas, los granos de café ya una vez recolectados, con su cáscara, deben ser valorados al valor razonable menos el costo del procesamiento y la venta. Para lograr esta medición, De manera precisa, la entidad debe calcular el precio del café tostado y molido
y el costo en el cual incurrirá en ese proceso, así como el transporte y cualquier otro costo asociado. En este caso, supongamos que una entidad cosecha 10.000 kilos de café y el precio del mercado es de 1.200 por kilo. Entonces el valor del inventario de café es de 12 millones de bolívares o de 12 millones. El reconocimiento de esta cosecha tiene como contrapartida un menor valor del cultivo o puede contabilizarse directamente en resultados. En ambos casos las ganancias del periodo serán exactamente iguales. Cualquier costo relacionado con el procesamiento posterior del café en el proceso de pelado, secado u otros debe ser tratado como mayor valor del inventario de producto agrícola. Para presentar de manera un poco más sencilla los asientos, voy a hacer una visualización de los mismos para que más o menos observen cómo sería el tratamiento contable como tal. Aquí tenemos muchas gracias, hasta luego. La contabilización de los cultivos de banana y de piña fungen o trabajan como la creación o instalación de una empresa cualquiera. Los mismos deben llevar sus propios controles para poder concretar y definir cuáles serán sus costos, sus utilidades en cuanto al proceso de cosecha o de cultivo. En el caso de la banana y la piña, estos son dos cosechas o cultivos que su tiempo estimado de producción o para sacar la cosecha es de aproximadamente 12, 14 o hasta 24 meses. Es por esto que la persona que se dedique a este tipo de cultivos debe tener los propios estudios minuciosos desde la adquisición del método para la siembra, el personal, el tipo de terreno, las semillas, el fertilizante y todos aquellos costos o todos aquellos materiales que deben ser partícipes de esta cosecha y que por ende generan costos para su propia producción. En el caso de la banana, pudiéramos ver este ejemplo de este asiento en donde una producción comienza y se necesita preparar la tierra, la compra de los meristemos, los herbicidas, y para ello se registra de esta manera, llevando este control las veces que sean necesarias para poder cubrir las necesidades de acuerdo a la cosecha obtenida. En el cultivo de la piña también se pueden haber personas que adquieran esto al principio sabiendo y estimando qué cantidad de cosechas requieran de acuerdo a la cantidad o al espacio de las hectáreas de terreno donde van a hacer dicha siembra. Por ende, tenemos que tener claro que cada uno de estos procesos debe tener sus registros y controles para conocer cuáles son los costos directos o indirectos, cuáles son los materiales que se usan directamente para la cosecha y cuáles no. Concretando así y definiendo así los costos y al final el margen de utilidad luego de la venta de la cosecha terminada. Hola, mi nombre es Génesis Mora y estudio en la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos en convenio con el Enlace Latinoamericano de Universidades. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco sobre el cultivo de cachama. En esta pequeña investigación se refiere al cultivo de cachamas perteneciente a la rama de la piscicultura, la cual se caracteriza porque solamente se limita al cultivo de especies animales acuáticos. La cachama es una especie de agua dulce, la cual se encuentra en la mayor parte del país. Se comienza con la preparación de los estanques. De allí es donde decimos la importancia, porque ya una adecuada y oportuna preparación de los estanques depende del mayor porcentaje de sobrevivencia. En la siembra de las poslarvas, estas se deben sembrar 5 o 6 días luego de llenar la laguna. Y por último, el procesamiento de la cachama consta de la selección, sacrificio
eviscerado y lavado para luego el empaque, para su venta. Además se produce una pérdida adicional entre la cabeza, la piel y los huesos y la víscera para solo quedar un porcentaje de carne del 37,91% aproximadamente. La comercialización se puede hacer en los pequeños productores, que puede ser a la venta en su misma región, en su mismo pueblo, y de los medianos o grandes empresarios, que es para la comercialización para sacarla al resto del país. El costo de la producción, muy importante también. Los alimentos es el principal rubro, que representa el 60%. Los alevines el 7%, la mano de obra es calificada con un 7%, los empaques 0,5%, el abono orgánico y la cal un 1%. El restante en aplicación de abono y mantenimiento se estima que la actividad genere entre 40 y 100 jornales por cada 1000 metros cuadrados en espejo de agua. Y la factibilidad económica está en centralizar la producción en los meses de lluvia, muy importante, y es necesario crear una política de publicidad para su venta. En los asientos contables, desde que se inicia el cultivo hasta que se saca a la venta la cachama, que son entre 7 y 10 meses, se van generando unos costos. Luego las ventas generarán ingresos, los ingresos van directo a los impuestos sobre la renta y todo ello va a los asientos contables, así mismo como los libros diarios y libro mayor. Y se lleva un control estricto y una contabilidad para definir el gasto y la utilidad y concluir si es rentable la venta de la cachama o no lo es. El cultivo de cachama es un pez de agua dulce, es una especie de peces de valor comercial en Venezuela. Es un pez robusto que es muy apetecible y una carne saludable. Es adaptado al cultivo de estanques, pues soporta con facilidad las condiciones de cautiverio y manejo de medios artificiales. Y el desarrollo de esta piscicultura es de gran significado para la región llanera de Venezuela, especialmente la región llanera de Venezuela. Muchas gracias por su atención, espero les haya servido de gran utilidad. Buenas tardes, mi nombre es Edson Escuraina, perteneciente al quinto trimestre de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, con el enlace latinoamericano de universidades en la UNI. El día de hoy, como complemento de la materia de contabilidad agropecuaria, estaré hablando sobre la porcicultura, ¿sí? O la crianza y explotación de los cerdos, como es denominada esta rama, ¿sí? La porcicultura se puede dividir en dos fases. Una de esas actividades es la que cumple el agricultor o campesino, que invierte en comprar cerdos y criarlos él mismo y que constituye una fuente de ingresos para él y para su familia. El segundo aspecto es la parte industrial, que sí debe ser un poquito más detallado, porque la persona que va a invertir en los cerdos o en la crianza de los mismos debe tener ciertos aspectos legales, aspectos contables y aspectos administrativos, porque él necesita una rentabilidad acerca de este tipo de industrialización. En la parte contable existen estructuras y catálogos de cuentas que nos van a dar y nos van a diseñar, nos van a mostrar los procesos que la empresa encargada va a efectuar para poder llevar a cabo este tipo de trabajo o este tipo de tareas. Dentro de estos aspectos se pueden derivar dos variantes. Una de ellas es que los porcinos destinados a la venta dentro del giro ordinario de los negocios se clasifican dentro del grupo de los activos móviles, es decir, en el grupo de los inventarios. Sí, un ejemplo de esto está estipulado en el trabajo previamente entregado. Y el segundo aspecto que se debe hacer en cuanto a la parte porcina
es que las cerdas productoras de lechones, los sementales y las cerdas de reposición que no sean vendidos dentro del giro ordinario de los negocios son activos fijos, o sea que la pérdida de este animal se debe reconocer en su amortización, ¿sí? O también conocidos como activos biológicos de la empresa. En el trabajo posterior se estará explicando y se dan los dos ejemplos de los mismos. Uno de ellos es a través de que la empresa nacen 69 cerdos, de los cuales 2 son muertos. Entonces esto contablemente se realiza dentro de un asiento en el cual se coloca los semovientes y se clasifican en propiedad, planta y equipo, ya que, como se explicó anteriormente, el aspecto principal de este es considerarse como propiedad, planta y equipo. El segundo ejemplo se trata sobre que se adquieren 5 semovientes por un valor X y cada uno se estima un valor útil de 2 años, que es en este caso específico sí se debe realizar cierto tipo de amortización para poder evaluar cuál va a ser la amortización correspondiente a esos cerdos. El asiento quedaría como una compra de sementales, una compra común, y también en el segundo asiento se realizan las amortizaciones correspondientes a la compra de estos mismos. Vale recalcar que la porcicultura debe comprender cierto tipo de áreas, como la área de gestación, la de maternidad, la de reposición. También que dentro del ciclo de los cerdos existe, por ejemplo, la producción de estos va a ser clasificada por 3 factores: la reproducción, la crianza y el crecimiento y finalización. Esto a niveles de industria se tiene muy recalcado para poder reconocer cuál va a ser la rentabilidad de esta reproducción de cerdos, ¿sí? Por ejemplo, en la reproducción hay que seleccionar el pie de la cría, seleccionar las hembras, seleccionar los machos, la elección de la piara, la monta. En la parte de la crianza se deben evaluar la producción de los sitios, la producción de los 3 sitios y asimismo la finalidad de estos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Y las cerdas de reposición que no sean vendidos dentro del giro ordinario de los negocios son activos fijos, o sea que la pérdida de este animal se debe reconocer en su amortización, ¿sí? O también conocidos como activos biológicos de la empresa. En el trabajo posterior se estará explicando y se dan los dos ejemplos de los mismos. Uno de ellos es a través de que la empresa nacen 69 cerdos, de los cuales 2 son muertos. Entonces esto contablemente se realiza dentro de un asiento en el cual se coloca los semovientes y se clasifican en propiedad, planta y equipo, ya que, como se explicó anteriormente, el aspecto principal de este es considerarse como propiedad, planta y equipo. El segundo ejemplo se trata sobre que se adquieren 5 semovientes por un valor X y cada uno se estima un valor útil de 2 años, que es en este caso específico sí se debe realizar cierto tipo de amortización para poder evaluar cuál va a ser la amortización correspondiente a esos cerdos. El asiento quedaría como una compra de sementales, una compra común, y también en el segundo asiento se realizan las amortizaciones correspondientes a la compra de estos mismos. Vale recalcar que la porcicultura debe comprender cierto tipo de áreas, como la área de gestación, la de maternidad, la de reposición. También que dentro del ciclo de los cerdos
Existe, por ejemplo, la producción de esto va a ser clasificada por 3 factores: la reproducción, la crianza y el crecimiento y finalización. Esto a niveles de industria se tiene muy recalcado para poder reconocer cuál va a ser la rentabilidad de esta reproducción de cerdos, ¿sí? Por ejemplo, en la reproducción hay que seleccionar el pie de la cría, seleccionar las hembras, seleccionar los machos, la elección de la piara, la monta. En la parte de la crianza se deben evaluar la producción de los sitios, la producción de los 3 sitios y asimismo la finalidad de estos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Martínez Moncada, estudiante de la carrera de Contaduría Pública del convenio con el IESI. El punto a tratar mío es sobre la actividad canícula. La actividad canícula hace referencia al tiempo en el cual los campesinos o los agricultores no pueden hacer sus siembras en un periodo determinado del año. Estos periodos se presentan en los meses de julio y agosto. Tienen más o menos una duración de 4 a 7 semanas. Un ejemplo claro podemos dar sobre cuando un animal es infectado, no lo curan. Este periodo en el cual se presenta la actividad canícula, automáticamente entre 4 y 7 semanas el animal se cura rápidamente sin ser tratado. En cambio, en otra temporada del año, automáticamente el animal, si no es tratado, puede perder la vida, puede hasta morir. En los tiempos anteriores, ya al llamado nosotros de los abuelos y los padres, estas creencias son muy reales. En los tiempos modernos no son como muy creíbles, por decirlo así. Nosotros podemos hacer referencia a que la actividad canícula se presenta más que todo son los 40 días del año, o sea, 40 días son específicamente que se presenta la actividad canícula, ¿sí? Esta actividad canícula es la que permite que el sol penetre en el suelo y no permite que el agua, no entre la absorción del agua como tal para la siembra de la agricultura. Por eso los agricultores tratan de este lapso en el cual no hacer sus siembras. Las hacen con un tiempo con anterioridad para que en este lapso sean protegidas como tal. Espero que en realidad haya servido de gran ejemplo la explicación que acabo de dar y pues le voy a dar paso a los otros compañeros que pongan sobre el tema. Mi nombre es Juliana Martínez Moncada y cedo el paso a los otros compañeros.